Hola, en este video vamos a hablar sobre arreglos en programación. Un arreglo básicamente me permite guardar muchos valores, muchos datos dentro de un mismo nombre y esa es la gran utilidad que tiene. Si quieren imaginarse en qué consiste un arreglo, podrían pensarlo como en una caja que tiene diferentes compartimentos y yo voy a ir guardando cosas en cada uno de esos compartimentos. En el primer compartimento puedo guardar una foto, en el segundo compartimento puedo guardar, no sé, lentes, en el tercer compartimento puedo guardar mi billetera, en otro llaves. Yo puedo ir llenando los compartimentos con los elementos que yo estime conveniente. Análogamente, acá los arreglos yo también voy a poder guardar cualquier tipo de variable. Por ejemplo, en un compartimento o en una ubicación puedo guardar un número, en otra ubicación puedo guardar un texto, en otro puedo guardar una foto, una imagen incluso, en otro puedo guardar un audio y en otro un texto, etcétera, etcétera. Así que todos esos elementos que yo guarde van a recibir un nombre común, que sea el nombre que tenga como la caja completa, digamos, ¿no? Así que vamos a empezar a programar, vamos a empezar a escribir código que incluya un arreglo. Primero vamos a llenar el arreglo de forma automática, digamos, yo voy a introducir los elementos cuando declare esta variable del arreglo y después vamos a ver formas de añadir elementos al arreglo o de quitar elementos del arreglo incluso. Así que vamos a comenzar definiendo una variable global que va a ser un arreglo y que llamémosle arreglo. No, pongámosle arreglo 1. Así que este va a ser nuestro arreglo. Le vamos a dar algunos elementos inicialmente. Para definir un arreglo necesito los corchetes. No, eso no. Eso sí. Y cada elemento de este arreglo van a ir separados por coma. Así que imaginemos, por ejemplo, que en el primer compartimento de esta caja, que es un arreglo, vamos a tener, no sé, una manzana. Eso entre comillas, porque estamos hablando de una variable de texto. Después yo puedo poner en el segundo compartimento una naranja. En el tercer compartimento, ahí me quedó una coma, por ahí sí. En el tercer compartimento puedo añadir una pera. Y en el cuarto compartimento de esta caja o de este arreglo vamos a añadir una sandía. Acá los 4 elementos del arreglo son del mismo tipo, son textos. Pero yo perfectamente podría añadir un elemento que sea un número como un quinto elemento de este arreglo y no habría problema. Yo podría incluso poner una variable booleana dentro de este arreglo. Si yo ejecuto esto, esto no me va a reclamar porque todo esto es posible. Si bien esto se puede hacer, quizás no es muy conveniente hacerlo al menos al principio. Así que vamos a quedarnos solo con variables de texto dentro de este arreglo. Arreglo 1 que se llama. Voy a cerrar acá con punto y coma y estamos listos. Entonces tengo mi arreglo generado con algunos elementos. Ya saben o ya me imagino que se dan cuenta que puedo poner todos los elementos que yo quiera. Y ¿cómo accedemos a los elementos de este arreglo? Entonces vamos a escribir como texto. Pongamos lo siguiente primero. Text. Y acá vamos a poner arreglo 1. En una posición cualquiera. Pongamos 20,100. Y démosle un tamaño un poquito mayor. Text size 20. Veamos ahí cómo se ve. Y voy a ejecutar. Fíjense que se muestra el arreglo completo acá. Manzana, naranja, pera, sandía separados por comas. O sea, me muestra los elementos del arreglo. Pero si yo quiero acceder solo a un elemento, acá ocurre algo que es muy importante. Si nos fijamos acá, este arreglo tiene 4 elementos, pero a cada elemento se le asigna lo que se llama un índice. Para enumerar los elementos del arreglo en estos índices, siempre se comienzan a contar desde 0. O sea, manzana es el elemento 0, naranja el elemento 1, pera el elemento 2 y sandía el elemento 3. Así que todos los arreglos siempre se comienzan a contar desde 0. ¿Cómo accedo a un valor específico? Pongo acá, por ejemplo, en texto, en esta función text, está el nombre del arreglo y yo puedo acá incluir los paréntesis de corchete, los cuadrados, y puedo poner el índice asociado. Por ejemplo, si yo acá pongo 0, voy a estar accediendo al primer elemento del arreglo. Si yo ejecuto acá, me va a mostrar manzana. Si yo quiero mostrar el último elemento, en este caso sería 0, 1, 2, 3. Acá tendría que poner 3. Si yo ejecuto, me muestra el último elemento del
arreglo. Así que arreglo 1, paréntesis de corchete 1 va a ser el segundo elemento, naranja, y si pongo un 2 va a ser el tercer elemento. Si yo acá pongo un índice superior al último, o sea, 0, 1, 2, 3, 3 el máximo, ¿qué pasa si yo acá pongo un 4 y ejecuto? No me muestra nada y me genera un error. Dice, porque no hay un elemento 4 acá, el elemento máximo, el índice asociado al último elemento de este arreglo es 3. Si yo pongo un número mayor que 3, me genera un error. No existe un elemento después de la sandía, ¿no? Así que acá esto tiene que estar acotado, en este caso, hasta 3. Entre 0 y 3. Va a ser 0, 1, 2 o 3. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, acá con 4 elementos es fácil contar, pero en algunas situaciones yo podría tener muchos elementos dentro de un arreglo? Si yo quiero saber cuántos elementos tiene un arreglo, ocupo la siguiente opción. Pongo el nombre del arreglo 1 en este caso, pongo un punto y luego escribo la palabra length. De esta forma voy a conocer la longitud o básicamente la cantidad de elementos que tiene un arreglo. Si yo ejecuto esto, me dice 4. Este arreglo 1 tiene 4 elementos, que ya decía, va del índice 0 al índice 3 como máximo. Entonces acá yo podría poner una variable, pongamos una variable local que se llama letTotal, y que letTotal sea esto que está acá, la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Eso quiere decir que si yo quiero acceder al último elemento del arreglo, independiente de cuántos elementos tenga este arreglo, puedo escribir acá como dentro de estos paréntesis de corchete, puedo escribir total menos 1, porque total menos 1 en este caso va a ser 3, o sea, el último elemento que está acá. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar sandía, ¿sí? Si yo quiero conocer el primer elemento de un arreglo, pongo simplemente un 0, y ahí me va a mostrar manzana. Así que de esa forma generamos un arreglo y podemos acceder a cada uno de los elementos de este arreglo conociendo el índice en el que se encuentran, siempre empezando a contar desde 0. ¿Y a qué otra cosa puedo hacer? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, añadir elementos a este arreglo y quitar elementos de este arreglo. Añadamos un elemento al final del arreglo. Para hacer eso, escribimos acá, lo vamos a hacer dentro del setup porque esto lo necesitamos o podemos hacerlo una sola vez. Así que voy a escribir acá, arreglo 1, punto. Si yo quiero añadir elementos al arreglo, ocupo la palabra push. Este push es distinto a la opción push y pop que utilizamos anteriormente cuando dibujamos, digamos, cuando queríamos agrupar características distintas de color y esas cosas. Acá push sirve para añadir elementos al final del arreglo. Entonces, si yo pongo acá, ¿qué elemento puedo poner? Un plátano. Así que estoy ocupando minúsculas, así que voy a ocupar minúsculas acá. Así que si yo ejecuto, me sigue mostrando manzana porque el primer elemento, el índice 0 del arreglo es manzana. Pero si yo acá pongo total menos 1, voy a estar accediendo al último elemento del arreglo. Si yo ejecuto acá, me muestra plátano porque a este arreglo original le añadí al final este elemento llamado plátano, una fruta distinta. Ya, si yo quiero ahora añadir un elemento, pero al principio del arreglo, o sea, antes que este elemento llamado manzana, lo que puedo hacer es escribir acá arreglo 1, que es el nombre del arreglo, punto unShift, y voy a añadir un elemento al principio. ¿Qué elemento? Puede ser una fruta distinta, por ejemplo, kiwi. Si yo ejecuto el programa, bueno, el último elemento, que es el que estoy mostrando acá, es plátano, pero si yo acá pongo 0, me va a mostrar el primer elemento del arreglo. Así que ese es kiwi. Entonces, con push añado un elemento al final del arreglo y con unShift añado un elemento al principio del arreglo. ¿Cómo quito elementos de un arreglo cualquiera? Eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Así que voy a poner acá arreglo 1, punto, y si quiero borrar el último elemento del arreglo, escribo pop, sin argumento. Así que ahí yo ejecuto, estoy mostrando el índice 0 del arreglo, o sea kiwi, porque acá eso fue lo que añadí. Pero si yo acá pongo total menos 1, voy a estar mostrando como texto el último elemento del arreglo. A ver, acá tengo originalmente este arreglo de 4, le añadí al final
el elemento plátano, le añadí acá al principio el elemento kiwi y con esto le quité el último elemento. O sea, le quité básicamente el plátano. Por lo tanto, acá, si yo muestro el último elemento del arreglo, debería aparecer acá sandía. Ejecutemos y efectivamente. O sea, añadí plátano en esta línea y con esta otra línea, la 9, quité ese elemento del arreglo. Así que con pop elimino el último elemento del arreglo. Y si quiero eliminar el primer elemento de un arreglo, lo que puedo hacer es escribir el nombre del arreglo, arreglo1.shift, y esto sin argumento. Si yo ejecuto esto, entonces se va a eliminar también el primer elemento de este arreglo. En este punto, el primer elemento del arreglo es kiwi, así que voy a ejecutar acá. Me está mostrando sandía, pero acá voy a acceder en realidad al primer elemento del arreglo. Y si escribo acá, me va a aparecer manzana, porque kiwi lo añadí al principio del arreglo, pero después lo quité. Por lo tanto, ahora, después de esta línea 11, el primer elemento del arreglo va a volver a ser manzana, como estaba originalmente. O sea, con estas 4 líneas lo que hice fue añadirle elementos y después quitarlos, básicamente, y me quedé con el arreglo original. Entonces, no necesito una variable para la manzana, una variable para la naranja, otra para la pera y otra para la sandía. Necesito un solo arreglo, un solo nombre. Y accedo a estos elementos a través de sus índices, con estos paréntesis de corchete que están acá abajo. Vamos a quitar estas líneas en las que borraba elementos. Así que voy a volver a ejecutar esto. Ahora añadí el plátano al final, añadí kiwi al inicio. Así que tengo, si yo escribo acá abajo, por ejemplo, total, para conocer, acuérdense que acá lo total está definido como una variable local y que corresponde a la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Si yo presiono Enter, dice no está definida porque está definida como una variable local. Así que si yo acá pongo acá tengo que borrar este LED porque está definido arriba. Ejecuto, esto va a seguir funcionando igual, pero ahora si yo escribo total acá, me va a mostrar 6. Así que el arreglo 1 tiene 6 elementos. ¿En qué orden? Primero kiwi, después manzana, después naranja, después pera, después sandía y al final plátano. Lo que puedo hacer es borrar también varios elementos a la vez desde una posición. Y eso se hace con esta opción. Voy a escribir arreglo 1, el nombre del arreglo, y acá ocupo la opción Splice. Ya que esto necesito por lo menos 2 argumentos. El primer argumento es el índice donde quiero comenzar a borrar. Imagínense que voy a comenzar a borrar desde el elemento 1. Eso quiere decir desde el segundo elemento del arreglo. ¿Y cuántos elementos quiero eliminar? Eso lo indico como un segundo argumento. Imagínense que quiero borrar 4. Si yo ejecuto esto y escribo total acá, para saber cuántos elementos me quedan del arreglo, me dice 2 nomás. O sea, añadí plátano al final, añadí kiwi al principio y después borré del segundo elemento y borré 4 elementos. O sea, básicamente lo que borré fueron estos 4 elementos originales del arreglo. Así que si yo acá pongo arreglo 1, índice 0, me va a mostrar el primero. Si yo acá pongo total menos 1, me va a mostrar el último elemento del arreglo. Son 2 elementos nomás ahora, así que me va a mostrar plátano, que son los elementos que no borré del arreglo. Así que tengo 2 elementos, kiwi en el índice 0 y plátano en el índice 1. Así que aquí ya tenemos varias opciones de añadir elementos a un arreglo y de quitarlos también. Y también puedo quitar varios elementos del arreglo desde una posición o desde un cierto índice hasta donde yo lo estime conveniente. Vamos a seguir trabajando con arreglos, pero déjenme borrar algunas cosas. Voy a borrar todo esto, borremos esto que está acá y voy a borrar esto. El text size lo voy a ocupar después para mostrar algún valor. Voy a generar de nuevo una variable global que sea el arreglo. Pongámosle AR1, un poco más corto. Y lo que podemos hacer es un arreglo vacío. Y ese arreglo vacío lo podemos ir llenando después. Lo podemos llenar incluso con las opciones que vimos recién, de push, por ejemplo, o de unshift. Pero también podemos hacerlo de esta manera. Para generar el arreglo vacío, necesito declarar la variable AR1, que se llama ahora, igual, y poner los paréntesis, los corchetes. De esa forma, generamos un ejecuto, digamos,
no pasa nada, no hay ningún problema. De esta forma estoy generando un arreglo vacío. Y yo puedo ir de a uno añadiendo elementos a este arreglo. Entonces lo que puedo hacer, puedo decir, por ejemplo, AR1, índice 0, y asignarle un valor. Añadamos valores numéricos, por ejemplo, el valor 101. Pongamos otro elemento en la segunda posición, o sea, en el índice 1, que se llame 202. Pongamos un elemento en la tercera posición, pero con índice 2, o sea, 303. Acá estoy eligiendo valores cualquiera en realidad. Vamos a copiar esto para hacerlo un poquito más rápido. Acá vamos a hacer 3, 4 y 5. Y acá 1, 2, 3, pongamos 404, 505 y acá 606. Así que de esta forma yo puedo ir añadiendo elementos uno a uno para este arreglo que originalmente estaba vacío. Si yo ejecuto, no hay ningún problema. Pero no estoy mostrando ninguna información. Entonces lo que yo puedo hacer es poner acá un text. Puedo mostrar algún elemento de ese arreglo. AR1, no sé, pues mostremos el elemento 2, que sabemos que vale 303, ¿de acuerdo? Está ahí. Vamos a escribir acá 200,200. Así que si yo ejecuto, debería mostrarse el número... me equivoqué. Acá no es un igual, es un coma. Ahí sí. Ejecuto, ahí sí, está 303. Pongamos el texto un poquito más grande. 30. Si ejecuto, ahí está. Si yo acá pongo un índice distinto, 5, me va a mostrar el último elemento que vale 606. Así que puedo añadir también números de forma manual. Cuando son poquitos elementos, quizás no cuesta tanto, pero el problema es que a veces o muchas veces vamos a trabajar con muchos elementos para un arreglo, con 100, con 1000, y no vamos a estar uno por uno escribiéndolo. Así que tenemos que buscar una forma más eficiente de hacerlo. Ya vamos a ver una forma que sea más conveniente. Imagínense que yo quiero mostrar todos los elementos del arreglo, pero no quiero escribir text o un text para cada elemento. Entonces lo que podemos hacer es un ciclo for. Así que vamos a escribir for, vamos a abrir el for y vamos a cerrar el for. Vamos a declarar este for, como ya lo habíamos hecho, let i igual a 0 y de índice. ¿Hasta cuántas veces quiero hacer esto? Si quiero mostrar todos los elementos, son 6 elementos. Entonces acá lo que yo puedo escribir ar1.length, ¿ya? O sea, ¿cuánto vale ar1.length? Vale 6. Ya, pero esto se va a cumplir hasta que sea menor que 6, o sea, hasta 5. Así que va a ir de 0 hasta el 5. O sea, voy a poder ver todos estos valores. Y acá, alterando el valor de i, vamos a alterarlo de 1 en 1, así que escribimos i más más. Acá dentro del... eso no es coma, es un punto y coma. Y acá lo que va a ir variando es el elemento que voy eligiendo. Primero va a ser el elemento 0, después el elemento 1, después el elemento 2, después el 3, después el 4 y después el 5. Y ahí va a terminar. Si yo ejecuto eso, se muestran todos los valores uno encima del otro. Porque si yo quiero que se muestren como una lista hacia abajo, lo que tengo que hacer es ir aumentando también la componente i, digamos, de donde yo quiero dibujar cada texto. Así que acá yo puedo escribir más 30 por i, por ejemplo, y ejecuto. Y ahí están entonces los 6 elementos de este arreglo distribuidos de arriba hacia abajo. Si quiero que esto comience más arriba, pongo 100. Si yo quiero que se mueva o que se muestre de más arriba, pongo 100, por ejemplo, ahí sí. O más arriba, 50, ahí. ¿Ya? Si quiero que queden más separados, acá puedo poner, no sé, 50, ejecuto y me quedan un poquito más separados. Así que de esta forma estoy recorriendo todo el arreglo para mostrarse en líneas distintas, a alturas distintas en el canvas. Ahora, si yo quiero añadir elementos, puedo poner un push o puedo escribir ar16 y darle un valor asociado. O puedo añadir ar1.unshift, como lo vimos al principio. Así que eso sería con los arreglos, pero lo que quiero hacer es hacer un arreglo bastante grande. Y para eso vamos a borrar estos elementos que está acá, puestos a mano. Esto lo vamos a dejar así tal cual, dejémoslo así tal cual. Y vamos a añadir elementos al arreglo a través también de un ciclo. Así que vamos a escribir un for. Acá vamos a poner let i desde 0 hasta los elementos que yo quiera. Imagínense que quiero 1000 elementos, ya ponemos 1000 nomás. Y acá i más más. Fíjense que esta variable i que está declarada acá es una variable local, así que por lo tanto va a ser válida solamente dentro de este for. Así que da lo mismo si esa variable i se repite acá, porque esta variable i que está acá abajo también es una variable local y que es útil solamente en este ciclo for. Así que yo declaro esta variable i acá en esta línea y después de que termine este for
va a quedar disponible para que yo pueda ocuparla en otro ciclo, por ejemplo, y es lo que estoy haciendo acá. Así que no hay ningún problema en eso. Sería problema si yo declarara estas variables i como variables globales. Ahí podría haber algún problema. Ya, ¿cómo puedo añadir elementos, 1000 elementos a un arreglo? Entonces acá voy a escribir ar1, paréntesis de corchete, y acá el índice que voy a ir añadiendo va a ser i. Esto va a decir algo así: el elemento 0 del arreglo va a tener un valor que ya vamos a ver cómo es. El arreglo, después el ciclo se va a ejecutar de nuevo y va a valer 1, y ahí va a añadir un elemento en la posición o en el índice 1. Después iba a valer 2, etcétera, así hasta 999. O sea, entre 0 y 999 voy a tener 1000 elementos. ¿Y a qué elementos puedo añadir dentro de estos arreglos? Puedo, por ejemplo, y ya que vimos las funciones matemáticas, añadir un valor aleatorio. Pongamos un valor aleatorio entre 0 y 500. Y si queremos que estos sean números enteros, pongamos round. Así que voy a añadir 1000, o voy a hacer un arreglo de 1000 elementos, y en cada elemento, en cada posición de ese arreglo va a haber un número entero aleatorio entre 0 y 500. Así que ejecuto, ya están al menos los primeros. Acá puedo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Hay 1000 que sigue bajo, fuera del canvas, y que no los puedo ver. Si yo quisiera verlos, podría alterar esto con el mouse o con alguna tecla, o hacer una animación para poder recorrer todos los elementos. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos acá a la consola. Si yo acá voy a la consola y escribo, por ejemplo, ar1.length y ejecuto, me dice, el arreglo 1 tiene 1000 elementos. Si yo quiero acceder al elemento número 250 en ese índice y presiono Enter, me muestra cuánto vale el arreglo o cuánto vale el valor de esa posición o de ese índice 250 dentro de todo el arreglo. Si yo quiero saber cuánto vale el último elemento del arreglo, puedo escribir ar1.length menos 1. Así que el último elemento vale 43. Y el primero ya lo estamos viendo en pantalla, pero también podría verlo acá. 0 vale 53, que es el número que está escrito acá. Así que de esta forma creamos un arreglo vacío, lo fuimos llenando con valores aleatorios dentro de cada una de las 1000 posiciones de este arreglo, porque así lo definimos. Si acá, si yo pongo 2000, voy a generar 2000 elementos en este arreglo, y como es aleatorio, siempre me va a generar valores distintos, y puedo poner todos los elementos que yo quiera, 10.000 elementos, y puedo verlos acá. Así que estas son algunas de las opciones que se pueden hacer con arreglos predefinidos, digamos, con los elementos ya puestos cuando uno define el arreglo, o también con un arreglo vacío y ir llenándolo de a poco a través de un ciclo for. Eso sería por este video. Ya vamos a indagar en otras opciones de trabajo con arreglos para incluir también imágenes o audios o textos, etcétera, etcétera. Gracias por ver. Nos vemos. Chau.